Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Anna Design. Como ya os comenté, este verano os iba a traer ideas fáciles y divertidas. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta carterita tan mona partiendo de estos dos rectángulos. Como veis, tiene 3 compartimentos, 2 de ellos fuelle y uno para tarjetitas. Aunque parece complicada, no lo es. He empleado una técnica que cualquier persona puede realizar y con materiales sencillos que todas tenemos por casa. Y además, por petición popular, voy a enseñaros a poner este tipo de cierre. ¿Te gusta? ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitaremos, para empezar, los patrones, que los tendréis gratis para descargar en descripción. Y luego vamos a necesitar unas telas muy sencillas, y es una combinación de 2 o de 3, como queráis. Yo he elegido 2, esta y esta. Un poquito de entretela y un poquito de guata, una cantidad muy pequeñita de guata de algodón. Y luego necesitaríamos, para la que quiera, esto es opcional, una cajita de este tipo de cierres, que sé que todo el mundo no tiene este tipo de cierre, pero bueno, si no tenéis este podéis ponerle cualquier cierre, uno de esos de imán que se cosen a mano o cualquier tipo de automático para lo que es el cierre de la carterita, ¿vale? Yo he elegido estas telas porque estamos siguiendo con las telas que estoy empleando veraniegas, en la que vamos a hacer diferentes proyectos, ¿vale? Y yo he cogido pues 2 de ellas, esta y esta. Bueno, y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos cortaditos los patrones. De todas formas, para la que no tenga impresora, vamos a decir las medidas. La tendréis en descripción también detallado, ¿vale? Una pieza de 18 por 27 y otra pieza de 15 por 27, ¿vale? Esos serían los patrones, son patrones súper sencillos, ¿vale? Vamos a empezar a dibujar. De esta, que sería la parte de la exterior de la cartera, costura incluida, ¿vale? Me olvidé decirlo. Tenemos que sacar 3 piezas. Una pieza de la parte exterior, una pieza de la parte interior y una pieza de entretela. Y luego 9 centímetros por 15 de guata. Así vamos a empezar a sacar primero esta. Lo marcamos con el boli de fricción, de manera que cuando lo retiremos, cuando lo planchemos, esa marquita se irá. Tenemos una que es la parte exterior. La carterita va a ser así. Y luego por dentro he decidido ponerle pues la azulita de rayas, que es súper bonita. Simplemente la ponemos encima, como esta ya está cuadradita, pues ya está. La ponemos encima y ya está. De hecho esta ni siquiera la voy a ajustar perfectamente. Incluso la puedo dejar un poquito más grande para que cuando yo haga esto, tendré espacio. Ya tendríamos interior, exterior. Ahora vamos a cortar la entretela, que a mí la entretela me gusta dejarla un poquito más pequeña. Yo le dejo siempre como el margen de costura, a la entretela se lo quito. Entonces vamos a hacerlo así. Tenemos que quitar 2 centímetros por aquí y 2 centímetros aproximadamente, tampoco, porque no quiero dejarle mucho grosor a lo que son las costuras. Entonces vamos a afinar un poquito la entretela, quedando de esta manera, ¿entendéis? Estoy como despejando la zona de costura, la estoy como liberando un poco. Y yo se la voy a poner lo que es la entretela, ¿veis? La parte que brilla, acordaros, siempre hacia abajo. La entretela se la voy a pegar al forrito, así. Ahora iríamos a plancharlo, vamos a ir preparándolo todo. Y ahora decíamos que necesitábamos una pieza de 9 centímetros por 15. Los 15 son el ancho de la tela, del patrón. Entonces voy a hacer así y ya lo tengo al ancho. Y ahora aquí lo corto 9, lo he cortado con la tabla, lo he marcado a 9 centímetros. Porque iría aquí, porque esta es justo la parte que solapa, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí apartadito para cuando vayamos a coser. Y ahora vamos a cortar los otros rectángulos, que sería este más grandecito, que yo ya lo tengo al ancho, y como tiene líneas pues es muy fácil. Así vamos a cortar 2, porque yo voy a utilizar la tela interior y la exterior la misma, en el caso del fuelle, ¿vale? Voy a hacer la misma combinación. Muy bien, y ya nos queda todo esto para poder seguir haciendo cositas. Y ahora tendremos que cortar
como antes, una de estas la vamos a apartar porque no vamos a utilizar. Vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a coger el patrón y vamos a cortar una pieza de entretela que mida 2 centímetros menos de ancho y de largo. Quiere decir, ahí le voy a quitar esa cantidad y ahí le voy a quitar, ¿ves? Estoy quitándole aquí y estoy quitándole aquí, como unos 2 centímetros aproximadamente, quedando de esta manera. ¿Ves lo que os digo? Todo lo que es el contorno lo vamos a dejar libre de entretela. Vale, pues vamos a planchar esta y esta pieza y volvemos. Muy bien, pues ya tenemos planchadita la entretela, ahí la veis. Pues cogemos la tela, la grande, de los 2 rectángulos hay una un poquito más grande, ¿vale? Como ya tenemos esto encaradito, ¿veis? Vamos a pasar un pespunte al margen de costura del prensatelas, que es aproximadamente pues unos 8 milímetros, o si la queréis un poquito más grande, pues al patrón le dais 1 centímetro de costura, por ejemplo. Y esta lo mismo, la encaramos, la tela interior con la tela exterior, la guata por este ladito o por el otro, en realidad daría un poco igual, en la lámina de guata detrás también. Le voy a poner por delante, pero creo que lo vais a ver más claro cuando pase el pespunte con la guata detrás. Vamos a marcar dónde vamos a dejar las aberturas. En esta se la vamos a dejar aquí, más o menos 3-4 dedos de abertura, y en esta se la vamos a dejar aquí. Nunca dejéis las aberturas en la misma esquina, que siempre hagáis el movimiento de la esquina. Bueno, pues así de sencillo, nos vamos a la máquina y pasamos un pespunte desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Vamos a la máquina y volvemos. Antes de terminar de pasar el pespunte a esta parte, vamos a hacer una cosa, y es, con ayuda de un cono de hilo o cualquier cosa con una formita redonda, vamos a hacer la esquinita un poco redondeada, que queda más mona que recta. Y luego aquí ya seguiríamos en recto. Pues vamos a la máquina y terminamos de pasarlo. Muy bien, ya lo tenemos pasadito. Ahora, antes de darle la vuelta, hay que hacer un par de cositas. Y es cortarle las esquinitas así, a inglete, de manera que cuando tú lo vuelvas se acomode perfectamente. Y luego en la otra pieza igual. Y en esta pieza pues vamos a seguir la forma redondita. Y ahora lo que me gusta hacer, aquí hemos limpiado la zona de la entretela antes de ponerla, pero aquí no lo podíamos hacer porque la entretela tiene que estar sujeta, pero una vez que la tenemos ya cosida podemos dejarla, la vamos a afinar, vamos a quitarle el exceso, ¿veis? Así, que va a quedar mucho más limpito luego el trabajo una vez terminado. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta. Con ayuda del moldeador de ángulos vamos a ir sacándole la puntita aquí, aquí y en estas partes redondita. Muy bien, vamos a dejarla reservada y vamos a hacer la otra. Ahora, una vez hemos dado la vuelta, vamos a planchar las piezas. Aquí tenemos la aberturita, que no hace falta cerrarla, la vamos a cerrar a la vez que cosamos, vamos a cerrar las aberturas. Entonces, lo que sí que hay que plancharlo muy bien planchadito para sacar bien las costuras. Bueno, ya está planchadito perfectamente. La vamos a reservar y vamos mientras a planchar la otra. Muy bien, ya tenemos esta planchadita. Ahora lo que vamos a hacer es pasarle un pespunte desde aquí
hasta aquí y desde aquí hasta aquí. Me voy a poner los alfileres para no liarme. Estas son las dos pespuntitos, arriba y abajo. Y luego en la carterita vamos a pasarle un pespunte de aquí hasta aquí. Justo la parte redonda, pues justo enfrente, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Ya lo tenemos cosidito, arriba y abajo y en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer es doblarlo por la mitad, así de esta manera, y plancharlo. Y ahora veréis para qué. Lo planchamos así, simplemente es para que se quede una marquita y saber cuál es el centro, ¿vale? Y ahora en esta vamos a hacer lo mismo, vamos a planchar justo por donde queremos que se quede el centro, que sería ese, ¿veis? Esa sería la marca donde deberíamos de poner esta pieza, que va a ser ahí, ¿vale? Simplemente la vamos a sujetar, sabiendo que ese es el centro. Y ahora ya sabemos que la división está clara. Nos va a sobrar lo mismo por aquí que por aquí, no hay ni que medir, ¿vale? Y ahora, con ayuda de la plancha, vamos a meter esta pieza justo al filo de la pieza de atrás. Y planchamos. Y esta justo al filo de la pieza de atrás y planchamos. Ya tenemos un fuelle. Vamos a hacer el otro. Planchamos al filo y planchamos al filo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a quitar los alfileres que teníamos y vamos a ponerlos, si queréis, aquí, aunque no hace falta. Pero bueno, por orientarnos un poco, si queréis, lo podemos poner aquí. Y ahora le damos la vuelta de esta manera. Lo tenemos que poner aquí al filo y hacia arriba lo que nos pida, ¿vale? Y ahora esto lo vamos a coger esta vez por este lado, ¿veis? Está el fuelle ya colocado en el sitio. Y este por este lado. Ahora vamos a coger los alfileres aquí. Lo podéis hilvanar también, ¿eh? Si os vais un poquito inseguras, lo hilvanamos. Y abrimos y pasamos un pespunte hasta aquí. Entonces ahora nos vamos a ir a la máquina, no quitéis esto de momento. Y vamos a pasar un pespunte desde aquí. Tiqui, 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 todo el contorno hasta aquí. ¿Vale? Lo podemos hacer de este lado o del otro. Eso como veáis. Lo podemos pasar por aquí también. Y así nos quedará como la parte exterior más bonita, ¿vale? Yo lo voy a pasar por aquí. Voy a venir por aquí y le voy a dar la vuelta. Especial cuidado en hacer las curvitas, que nos queden bonitas. Y volvemos. Ya lo hemos pasado. Os recomiendo que lo hilvanéis porque para que no se os mueva. Incluso os recomendaría que cuando pasáis los pespuntes, si este lo pasáis hacia allá, que este lo paséis hacia allá también. Porque me imagino que ya sabréis que la tela, la patilla, el prensatelas va desviando unos milímetros la tela. Entonces, si hacéis uno hacia acá y el otro hacia acá, puede ser que luego no os cuadre, se os quede un poquito así. Entonces yo lo que he hecho es pasar de aquí a aquí y luego de aquí a aquí. Y ya he terminado de pasar todo. Bueno, truquillos que si lo hilvanáis mejor y aparte de hilvanarlo, lo que os digo. Ahora muy fácil, vamos a buscar la mitad, ¿vale? Ya lo tenemos casi. Esto no lo quitamos todavía y vamos a plancharlo a la mitad, que sería exactamente ahí. Vamos a plancharlo bien, quedando esta marquita aquí. Y ahí es donde tenéis que pasar un pespunte, ¿vale? No quitemos los alfileres, directamente nos vamos a la máquina, pasamos un pespunte de ahí a ahí. Y volvemos.
pues ya lo tendríamos pasadito, ya podemos quitar los alfileres, ya tendríamos, ¿veis? Un fuellecito aquí, otro aquí y la división de ambos, ¿veis? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer aquí un pespunte para que esta parte quede unidita, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues mira, vamos a coger, esta vez sí que vamos a hilvanar, lo tenemos así y ahora lo que hacemos es, vamos a poner un alfiler justo ahí, justo donde tiene que quedar parejo con el otro, que sería aquí en el centro, ¿vale? Y ahora vamos a hilvanar, vamos a darle un puntito aquí, fuerte, para que no se nos mueva, ¿vale? Estamos, digamos, buscando la división real de la zona que vamos a coser. Entonces vamos a hacer eso, nos vamos a ir al extremo aquí para que no se nos mueva a la hora de pasar el pespunte, porque si ponemos alfileres nos vamos a pinchar. Ya quitamos este y ya sabemos que esa es la mitad, ¿vale? Entonces le damos la vuelta a la cartera de esta manera y con una tarjeta, porque vamos a meter una tarjeta, yo en mi caso he cogido una tarjeta de visita o podéis coger la tarjeta que utilicéis vosotras para ir a comprar, lo que queráis. Lo que vamos a hacer es hacer una marquita, no tengo necesidad de marcarlo todo porque en realidad he elegido la tela de rayas precisamente para no tener que marcar hasta abajo, simplemente marco la entrada, que sería aquí, más o menos, le he dejado un pelín de distancia y el otro ladito, así, más o menos. Entonces ya sé que de aquí hasta abajo y de aquí hasta abajo es de donde tengo que coser, desde aquí hasta ahí y desde aquí hasta aquí, ¿veis? Y ahora con ayuda de hilvanar, nos lo vamos a hilvanar para que no se nos mueva y nos haga algún pellizquito por la parte de atrás o lo que sea, lo hilvanamos al ladito para que quede libre la zona que vamos a coser, más o menos por aquí, y así ya no se nos mueve. Este pespunte lo podríamos hacer a mano también, ¿eh? A lo mejor así en un momento se hace. Y el otro ladito igual, echando para atrás toda esta zonita que no quede dentro de la máquina. Si hubiera alguna zona que no podemos acceder, pues se dan dos puntitos a mano y ya está. Pero vamos, en un principio vamos a poder llegar hasta el final. Y ahora esto, pasamos un pespunte de aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí y volvemos. Muy bien, ahora ya es el momento de limpiar toda la zona. Quitamos el hilván. Nos quedamos como a 1 centímetro del final. Si lo queremos pasar a mano, pues lo podemos pasar, pero en realidad como es para meter las tarjetas y que la zona se quede unida, ya con esto en principio ya valdría. Vale, le damos la vuelta y de esta manera nos queda este espacio para nuestras tarjetitas o los tickets de compra o lo que sea y este espacio pues para otras cositas. Ahora, muy importante, nos vamos a ir a la plancha y lo vamos a planchar bien porque estos fuelles tienen que quedar muy marcaditos, ¿vale? Vamos a planchar y volvemos. Bueno, ya la tenemos terminada, ¿veis? Bien planchadita para que se marquen bien los fuelles. Y ahora os voy a explicar una cosa que yo tengo siempre en cuenta cuando hago un bolsito o lo que sea. ¿Veis el costado? Bueno, yo la solapa no la voy a poner así de bajita porque si no, en cuanto la llenéis no la podéis cerrar. Le vamos a dejar un poquito como así. Ahora os diré los centímetros, aunque cada cartera sale diferente porque aun siendo el mismo patrón, según te metas y tal, pero yo creo que aquí, dejándole ese poquito, así creo que se va a quedar, ¿vale? Entonces, yo en mi caso la voy a poner a 2 del filo de abajo, ¿vale? Ahí la voy a poner. Ahora voy a marcar con un boli, también a la medida del contorno este, pues a 2 creo. Quizás la veo demasiado arriba, ¿no? La voy a poner en vez de a 2, a 1,5 por ahí. A 1,5 del borde. 1,5 y 1,5. Aproximadamente, ¿eh? Esto es un poco a gustos, vale. 1,5. Yo lo primero que hago para no liarme es poner las hembras y el embellecedor.
Os voy a explicar cómo funciona esto, ¿vale? Os viene una cajita así, que en la página web tenéis una igualita a esta. Y viene pues llena de un montón de tipos diferentes. Yo en mi caso tengo cobre y creo que alguno dorado. Pero en la caja viene, si no recuerdo mal, 4 colores. En cobre, en plata, en dorado y en color gris, ¿vale? Viene súper completa y viene bastante cantidad, que si tú luego compras los cierres verás que tienen un precio, ¿vale? Entonces viene esta pieza, bueno, viene esta cajita con sus divisores, que estos son unas tablillas, digamos, bueno, tablillas, unas piececitas como para hacer diferentes medidas, más cuadritos más pequeños, más grandes, ¿vale? Viene un lápiz para marcar, pasa que yo apenas lo uso. Y viene el punzoncito con el que tú se supone que golpeas en la tela y le haces el agujero. Pero yo lo suelo hacer siempre con la puntita de una tijera, ¿vale? Pero bueno, viene. Y luego viene este y este, ¿vale? Este se utiliza para la hembra, que sería esta. Esta es la hembra, ¿vale? Y este es el macho, ¿vale? Iría así, ¿vale? Y esta sería para la hembra y este sería para el macho, ¿eh? Tiene justo el hueco para que se quede dentro. Vamos a poner primero la hembra, que hemos dicho que le vamos a poner arriba. Os vais a encontrar que hay en muchos bolsos os encontraréis que está el macho arriba, quiero decir, iría este con este, ¿vale? En algunos bolsos, pero lo que a mí me enseñaron y como yo siempre lo he hecho en fábrica ha sido la hembra arriba, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera. Bueno, ahora simplemente esto no lo vamos a usar hoy, vamos a coger la puntita de la tijera y vamos a hacer, también un punzoncito nos vendría bien, ¿vale? Pero hacemos así, ¿veis? Y en el otro lo mismo. Habíamos dicho que lo queríamos dejar a 3 de aquí, ¿verdad? Vamos ahora a 2 de abajo, ¿no? Pues vamos a poner aquí el alfiler para que no se nos mueva. Lo centramos bien, que nos quede bien centradito. Y ahora, como hemos perforado la tela, vamos a marcar abajo. Miramos que se haya marcado bien. Levantamos y marcamos abajo. ¿Veis? Ya tenemos ahí marcaditos. De todas maneras, ahora volvemos a mirar, ¿vale? Que no se nos haya ido. Aquí la tendremos casi a 4 y casi a 4. Vale, vamos a poner este primero y luego el otro. Hacemos así. Veréis que os cuesta un pelín porque son fibras de tela, no es cuero. Con el cuero no te pasa esto, ¿vale? Echamos las fibras un poquito hacia atrás. Colocamos esta piececita, colocamos la hembra y le vamos a dar con un martillo. Como no tenemos prensa, si tenéis una prensa, evidentemente con la prensa, ¿vale? Pero vamos a darle con el martillo. ¿Veis? Ya quedaría remachadito y ya no se os mueve del sitio, quedando así de guay. Vale, vamos a poner el siguiente y golpeamos. Y ya lo tendríamos. Y ahora vamos a hacer estos de aquí, lo mismo. Macho, que es esta pieza, que por detrás es plana, no tiene embellecedor como la otra. Y lo metemos aquí, ponemos esta pieza aquí para que no dañe la tela y se quede rectito. Y ponemos la otra parte del macho. Y aquí tiene una parte redonda por la que golpeamos. Y por esta, que tiene como un huequito, ponemos la pieza. Y ya estaría.
remachadito, ¿veis? A mí me gusta siempre probarlo unas cuantas veces. Vale, ya está. Y siempre me gusta, antes de hacer el otro, comprobar. O sea, no hacerlo y luego probarlo los dos, sino porque siempre se puede jugar un poquito, tirar para acá o, ¿sabes? Entonces yo ahora lo compruebo que esté bien, que está perfecto. Hacemos lo mismo. Metemos el macho. Y ponemos la piececita. Y ponemos el macho. Y ya lo tendríamos terminadito. Queda ideal. Pues así de fácil es utilizar esta maquinita. Bueno, ya la tenemos terminada. ¿Cuánto tiempo hemos empleado? ¿Unos 30 minutitos aproximadamente? Decidme en comentarios si os ha resultado fácil. A mí me ha gustado un montón realizarla y me parece súper práctica y funcional. Si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros al canal, además de darle me gusta a este vídeo y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarnos otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!